Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Les saludo, 11 de la mañana, hora Colombia. Bienvenidos a este nuevo episodio de Equilibrio Cuerpo y Mente. Y hoy tenemos una invitada desde España, me encanta decirlo, porque es otra forma, otra cultura, otro camino, otra trayectoria, otro ser. Y es Miren Andone López, colega, danzaterapeuta con enfoque transpersonal, quien ha aceptado esta invitación a estar hoy, contarnos sobre ella, a qué se dedica hoy por hoy, desde la danzaterapia, y a tener esta temática presente durante toda nuestra charla, durante toda nuestra conversación. Así que esperemos unos minutitos mientras ella se va conectando. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas, también esto va a quedar grabado. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Bueno, estamos esperando a que llegue nuestra invitada de hoy. Ahí está. O a ver cómo es. Ahí te estoy invitando. Hola, Miren. Creo que ya estás ahí. Eso. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo muy bien, Mónica. ¿Y ¿Todo tú? bien? Todo bien, bien, todo bien. Por aquí es Bueno, todavía tempranito y bueno, me imagino en España 18 horas, ¿verdad? así es. ¿Cómo ha estado tu día? Ya cerrando el día. Sí, pues la verdad que los viernes además trabajo en casa, así Ajá, que tranquilita. súper. Ya Bueno, pues con ganas de este encuentro. qué bueno, sí, lo teníamos ya agendado. Qué bueno, pues bueno, esperamos que se conecten muchas personas. Igual esto va a quedar grabado, pueden hacerles preguntas a Miren. Y bueno, vamos a hacerte también esas preguntas que tenemos para conocerte mejor, para saber qué te dedicas hoy por hoy, desde la danza terapia y de todo lo que estás haciendo en España. Bueno, entonces pues cuéntanos quiénes Miren, a qué te dedicas hoy por hoy, cuál ha sido también tu trayecto y tu recorrido desde la danza terapia y bueno, lo que quieras ahí sumar. Bueno, Mónica, pues mira, antes que nada quisiera agradecerte porque, bueno, debo confesar que, bueno, hace mucho que Mónica me está escribiendo para que hagamos algo juntas. Y bueno, yo siempre por mis inseguridades, pues siempre lo he pateado hacia adelante, así que bueno, te quiero agradecer por tu insistencia y por estar aquí contigo. Sí. Y bueno, es difícil, siempre me cuesta mucho responder a esa pregunta de quién eres, ¿no? Porque creo que somos como la suma de las experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Entonces es como que cada día nos vamos, somos un ser distinto, ¿no? Nos vamos recreando. Así Pero es. bueno, más allá de eso, bueno, yo soy española, yo nací en el norte de España, en Bilbao, y bueno, siempre desde muy pequeña he tenido como la inquietud, ¿no? De ayudar a los demás. Yo me acuerdo que mi madre siempre me cuenta que cuando era muy pequeñita y pasábamos por el lado, bueno, digamos, de gente que igual estaba pidiendo, que estaba necesitada, que siempre se tenía que parar a darle algo porque yo le insistía muchísimo y, y me sorprende eso, ¿no? Como que siempre de muy pequeña he tenido como esa inquietud. Y bueno, a lo largo bueno, de los, pues eso, tanto en el colegio como en el instituto, pues siempre he estado enfocada a eso, ¿no? Y cuando yo pasé a la universidad, bueno, creo que fue una etapa, eh, no sé, que empezó a marcar de alguna forma mi camino. Yo decidí estudiar trabajo social y bueno, yo tenía, antes de empezar a estudiar, tenía una idea de ayuda, ¿no? De como de dar todo, ¿no? De dar y dar y dar para que los demás, eh, bueno, eso, estuvieran mejor. Y el trabajo social lo que me dio a muchas cosas, ¿no? Pero bueno, algo que igual quiero destacar es el darme cuenta que en realidad no soy yo
la que tiene que dar, sino que siento que la mejor forma de ayudar, por decirlo de alguna forma, es acompañar y ayudar a otras personas a que se puedan valorar y puedan usar sus propios recursos para salir adelante. Entonces, ese fue como mi primer aprendizaje en este sentido. Y bueno, cuando terminé de estudiar trabajo social, conocí, bueno, estaba haciendo las prácticas y estaba en la biblioteca y ahí es que no me acuerdo ni siquiera qué estaba buscando, pero de repente encontré el libro de danzaterapia de María Fuchs y me fascinó porque a mí siempre me ha gustado la danza, siempre em, desde pequeña he bailado, pero, o sea, he ido digamos, a clases de danza, ¿no? Pero yo recuerdo de muy pequeña estar en mi casa, bueno, y no tan pequeña, también en la adolescencia, ¿no? De tener momentos igual, quizás los que más recuerdo son momentos igual de más de tristeza, de angustia, ¿no? Que me ponía música y me expresaba eso que sentía y dejaba que fluyera, ¿no? Entonces, claro, para mí la danza siempre ha sido muy importante en mi vida y descubrir que existía una disciplina que se llamaba danzaterapia, bueno, para mí fue un descubrimiento maravilloso. Dije, no, que esto lo tengo que estudiar, me tengo que formar porque seguro que este es mi camino. Y bueno, como siempre he tenido también la inquietud de, a pesar de que me considero una persona bastante introspectiva, siempre he tenido la inquietud de conocer a gente, de viajar, de conocer otras culturas y aprovechando, bueno, que conocí, creo que es la excusa, ¿no? Pero conocí la danzaterapia por María Fuchs en un principio, eh, decidí ir a Argentina a estudiar. Así que me fui a Argentina, me formé en la escuela de danza, que tiene el método de danzaterapia transpersonal. Y bueno, para mí fue un cambio de perspectiva, ¿no? Ante la vida, un gran aprendizaje, grandes experiencias, grandes seres humanos acompañándome y compartiendo. Y bueno, y desde entonces, bueno, sigo en ese camino tratando de difundir eh, no solo mi labor, sino también la labor de todos mis compañeros, eh, ¿no? Que estamos en el mismo camino, en el mismo barco, ¿no? Así que, y siempre me sorprende el hecho de que creo que hoy vamos a hablar también un poco de esto, ¿no? Del hecho de la intuición, de cuando uno realmente está conectado, ¿no? Con consigo mismo, con su esencia, como que las cosas están, como, o yo por lo menos voy a hablar de mí, ¿no? Como que cuando siento que estoy conectada conmigo, las cosas están claras. Y yo recuerdo que sin ir a una clase de danzaterapia, sin experimentarlo, sin saber lo que era, tomé la decisión de irme a otro continente a formarme, eh, Exacto. teniendo realmente como esa certeza interna, ¿no? De decir, este es el camino, ¿no? Esto, bueno, porque yo siempre estaba como en búsqueda, ¿no? De por dónde continuar. Eh, y cuando lo encontré sentí esa certeza. Y bueno, ya que estamos en este camino. Y bueno, cuando terminé la formación de danza terapia, yo empecé a trabajar ahí en Rosario. Ujú. Eh, Creo que sí, yo tengo el recuerdo de que fue complicado, sobre todo en los primeros años, porque yo recuerdo que tanto yo como mis compañeros egresados éramos el primer grupo de egresados en Rosario. Y claro, la danzaterapia es una disciplina muy nueva, ¿no? Muy novedosa. Entonces, bueno, como que nos ha tocado de alguna forma abrir camino. Así que Sí. bueno, yo me acuerdo que Rosario es una ciudad muy grande. Yo aquí en España vivo en una ciudad muy pequeña, 150.000 habitantes, pero por metro cuadrado, o sea, por kilómetro es muy pequeña. Pero Rosario es gigante. Yo me acuerdo de tener el mapa en la mano
recorriendo todas las calles, llevando proyectos a centros de día, a geriátricos, a centros educativos, a gimnasios, a centros de danza, a todos los lugares que yo consideraba que podía, que podía hacer alguno de mis proyectos, alguna de mis propuestas. Bueno, pues ahí estaba. Hasta que, bueno, uno de los centros educativos, bueno, me convocó para una entrevista y me abrió sus puertas, confió en mí y bueno, ese fue como el comienzo, ¿no? de mi trayectoria profesional como danzaterapeuta transpersonal. Y a la par de eso, o sea, ahí en el centro educativo trabajábamos, en realidad había personas con discapacidad, eh, que en realidad era o sea, había personas que tenían síndrome de Down, otras personas tenían autismo, otras personas tenían esquizofrenia. O sea, te quiero decir que había muchísimos tipos de discapacidad y de patología, ¿no? Entonces, realmente era algo complejo el poder abordar una sesión de danzaterapia, bueno, con tanta diversidad y con quizá necesidades tan distintas, ¿no? Porque ese es o sea, para mí lo que yo veía es que igual había una clase que me tenía que enfocar, por ejemplo, quizá en las personas que tenían autismo, ¿no? Y había otras Mm. clases que tenían que entrar quizá en patologías de, de autismo, de esquizofrenia, o sea, tenía como que ir variando para que todos de alguna forma tuvieran su espacio, ¿no? Porque, claro, a veces lo que le hace bien a uno igual le afecta al otro negativamente. Entonces, Mm. era complejo, realmente complejo. Sí, 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 claro. Eh, Así que bueno, empecé ahí y paralelamente, bueno, desarrollé también clases de danzaterapia con adultos mayores, con personas mayores de 60 años, que nos enfocábamos más a un trabajo más creativo, más expresivo, porque se notaba que eran personas que necesitaban mucho socializar, ¿no? Mm. Entonces, socializar, compartir, jugar, reír, ¿no? Entonces, bueno, nos enfocábamos mucho en eso. Y, y bueno, yo creo que en general, así a grandes rasgos, eso es lo que me enfoqué en Rosario. Y cuando he vuelto a España, bueno, un poco sí que me he enfocado en trabajar con personas adultas en general. Y también estuve desarrollando un proyecto que me gustó mucho, pero que no pude sostenerlo en el tiempo, que era danzaterapia para familias, ¿no? El objetivo era fomentar el vínculo y la comunicación entre el adulto y el menor. Y la verdad que eso, no lo pude sostener mucho en el tiempo, pero el tiempo que estuvimos, bueno, a mí me encantó la experiencia y yo siento que también para las personas que participaron también fue muy enriquecedor. Y bueno, y ahora aquí estamos con esta situación mundial, Ujú. eh, Sí, que en mi caso, no sé tú, Mónica, cómo estarán las cosas por allí, pero bueno, por claro. aquí está bastante complicado. La gente Mm. tiene mucho, bueno, esta es mi percepción, Ujú. la gente tiene mucho miedo y lo primero o la primera reacción que yo veo es como quitarse de esos espacios que yo siento que en realidad son más necesarios que nunca, ¿no? Que son estos espacios de expresión, de acompañamiento, de no solo acompañamiento a la persona, ¿no? Sino entre todos, acompañarnos en este momento, el poder expresar ese miedo, esa angustia. Y Mm. creo que la gente, justamente por miedo, se está aislando mucho más, ¿no? Por no contagiarse, pero creo que eh, para mi punto de vista, es una visión errada, Sí. porque sí que es cierto, o sea, porque no somos, y también quizá de esto vamos a hablar después, no somos solo cuerpo, ¿no? Somos emoción, somos mente, somos energía, y si yo me aíslo, me estoy olvidando de otras partes
que me conforman. Entonces, no es Ujú. solo cuidar mi cuerpo para no contagiarme virus, ¿no? Sino que mis emociones necesitan un espacio de desahogo, mis Exacto. pensamientos también, mis creencias, el sentirnos acompañados más que nunca en estos momentos. Entonces, bueno, yo creo que es una situación, bueno, muy compleja. Sí, Y así es. aquí ahora me está costando desarrollar los talleres y las propuestas de danzaterapia porque eso, bueno, yo la achaco a que hay mucho miedo. Pero bueno, aquí estamos día a día, siempre Vamos. con fe, ¿no? Y sobre todo con la confianza del camino que he elegido y que bueno, que sabiendo, o sea, yo tengo la certeza de que este es mi camino y confío plenamente en todo lo que nos puede brindar todas las herramientas de la danzaterapia transpersonal. Así que aquí estamos, fieles. Sí, ¿Cómo pues están las sí. cosas ahí, Mónica? Sí, no, te escucho y resueno totalmente porque ahora hace poco me lancé un espacio presencial y sentí eso, ¿no? Cohibición, miedo, incluso en un espacio bellísimo aquí en la ciudad de Bogotá, pero así ya todo no se terminó de completar el grupo. Por eso yo siento que eso, ¿no? Y lo que dices completamente, no solamente somos un cuerpo, no solamente necesitamos cuidar del cuerpo, sino que hay todo un montón de mundos, dimensiones dentro de nosotros que también necesitan de esa interacción con el otro, de ese acompañamiento, de dejar de estar aislados, de la expresión emocional. O sea, resueno completamente con todo lo que dices, porque así también lo estamos pasando por acá. Digamos, está mucho más abierto en Bogotá, no hay cuarentena restrictiva, pero en definitiva todavía está esa cohibición y ese aislarse. Bueno, miren, pues encantada con todo este recuento que nos has hecho de tu trayectoria, de tu recorrido, de toda la experiencia que has tenido con diferentes poblaciones, de todos los retos y los desafíos que te ha puesto también la disciplina y de cómo nos transmites y nos contagias, o por lo menos a mí, de esa fe y esa confianza y de esa certeza de elegir ese camino de la danzaterapia, porque así como lo comentaste tú de que tuviste que viajar de un continente a otro, bueno, yo tuve que viajar de un país al otro también, pero con una convicción interna muy fuerte de que era por ahí. Y lo hice inicialmente yo desde un camino de crecimiento personal, luego, bueno, se convirtió en algo más. Eh, ¿Cómo describirías tú la danzaterapia transpersonal? O bueno, digamos, iniciando como, ¿cómo definirías la danzaterapia y luego hablar de ese enfoque tan particular de lo transpersonal? Bueno, yo partiría, bueno, que la danzaterapia es una disciplina, ¿no? Que nos invita a expresar todo aquello que somos, que sentimos a través de del movimiento libre, ¿no? Que es la propia expresión. Siempre partimos de la idea, ¿no? De que somos seres integrales, ¿no? Que estamos conformados cuerpo, emoción, mente, y en el caso de la danzaterapia transpersonal incluimos el aporte energético espiritual. Ujú. Y, y que yo siento que es tan necesario, ¿no? Yo creo que más necesario que nunca, ¿no? El poder comprender que somos más, muchísimo más de todo que todo lo que vemos o tocamos, ¿no? Y que podemos trascender más allá de lo físico, de lo terrenal, no sé. Eh, bueno, un poquito eso. Ujú. Dale, así es. Y bueno, ya adentrándonos un poco en la temática que nos convoca hoy y con tu mirada personal y profesional de esto de qué es la mente, qué es el cuerpo, cuál sí, bueno, primero, qué es la mente, qué es el cuerpo y cómo esa relación que tienen ellos dos, ¿no? A partir de sus lenguajes propios, de sus tiempos también, ¿no? Como que cada uno a veces se maneja, digamos que los separamos como para poderlos comprender, pero sabemos que están en una relación todo el tiempo. Entonces, ¿cómo definirías esas diferentes dimensiones del ser humano? Cuerpo,
mente. Y bueno, y ahorita vamos a tocar el tema de las emociones. Genial. Sí, la verdad que me cuesta mucho verlos como entes separados, ¿no? Pero bueno, sí que al final cada uno también tiene su independencia y sus características, ¿no? Bueno, si hablamos del cuerpo, yo me centraría o como que visualizo un poco como la parte, la estructura, ¿no? Que nos permite conectarnos con el mundo, o sea, sería como la estructura que nos permite unir de alguna forma el mundo externo con el interno, ¿no? Un poquito, y que además el cuerpo en sí mismo es todo un sistema que está completo por un montón de elementos, ¿no? Los músculos, el esqueleto, los distintos sistemas. Entonces, que al mismo tiempo todo lo que conforma el cuerpo en sí, también al mismo tiempo también son distintas partes que se complementan y que son también interdependientes en sí mismas, ¿no? Eh, y por otro lado, la mente, yo la veo como, o la siento, ¿no? Como esa parte de nosotros, esa parte interna de nosotros que está conformada por creencias, por pensamientos, por imaginación, ¿no? Y, y bueno, y siento que de alguna forma el- la mente siempre como que está en el pasado y en el futuro. Y el cuerpo nos permite estar en el presente. Y siento que eso es una de la importancia, ¿no? De poder trabajar desde lo corporal en la danzaterapia, que podemos trabajar con lo que nos está sucediendo en el presente, ¿no? En el ahora, que yo creo que ahí cumplen un factor importantísimo y toda la parte de la percepción, ¿no? De los sentidos. Y bueno, y como bien hemos dicho y has comentado tú, Mónica, eh, son dos elementos de nosotros que son también interdependientes, ¿no? Que a Sí. su vez cada uno tiene su función, pero que uno sin el otro no tiene sentido, ¿no? Son complementarios, interdependientes. Así es. Sí, totalmente. Tienen una relación, que eso es lo bonito también, ¿no? Que yo lo comprendí a partir de la disciplina de la terapia artística, de la danzaterapia, ¿no? Como a partir del cuerpo empiezo también a conectarme con lo que hay en la mente y viceversa. No están separados, están totalmente relacionados todo el tiempo, uno influye al otro y siento que lo bonito es eso, ¿no? Como en vez de como, ¿no? Ponernos muy en el rollo mental a veces, vamos al cuerpo, movemos y comprendemos qué es lo que nos sucede a partir del movimiento. Y como tú dices, Sí, ¿no? El tiempo de la mente no le gusta estar mucho en el presente, pero cuando la ponemos en el presente empieza a comportarse de otro modo, totalmente. ¿no? Bueno, Sí, sí. no, te iba a decir que a mí me pasa, yo me considero una persona muy mental, muy mental. Ah, igual. Y por eso siento que la danzaterapia a mí personalmente me ayuda tanto, ¿no? Porque a veces me siento como una persona que tiene una cabeza así gigante, con un montón de pensamientos, un montón de miedos, ¿no? De dudas, que cuando me meto en la mente es un no parar y me doy cuenta que en realidad el meterme en ese círculo no me soluciona ni me aporta nada, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta de ello, trato de bajar al cuerpo, de conectarme con el cuerpo y ver realmente de todo eso que está apareciendo en la mente, ver realmente qué hay de cierto en todo eso, ¿no? Como que de alguna forma yo uso el cuerpo como mi guía, ¿no? Como mi guía, el que me dice qué siento
que es real y que siento que estoy inventando yo misma, ¿no? O que vienen también de creencias aprendidas que probablemente no tienen sentidos o que no son sanas. Ujú. Sí, es muy bonito eso que nos cuentas porque yo siento que como danzaterapeutas o como, bueno, que hemos tomado cada vez mayor práctica en esta disciplina, la danzaterapia, empezamos a adquirir como esa observación, ¿verdad? De cuando estoy más en la mente, cuando estoy más en el cuerpo y cómo el cuerpo se convierte se va convirtiendo en un radar de, ¿no? De por aquí no, por allí mejor, esto sí, ¿no? La sensación. Em, entonces, como una de las preguntas que teníamos era, ¿cómo saber cuándo estamos más en el cuerpo y cómo saber cuándo estamos más en la mente, ¿no? A nivel general, porque de Ajá. cada quien es muy personal. ¿Cómo lo podríamos ahí decirles un poco a las personas que se van conectando? Yo voy a hablar un poco de eso, de mí, de lo que yo siento. Yo Ujú, me doy cuenta que cuando estoy muy duditativa, ¿no? Que aparecen muchas dudas, siento que estoy muy en lo mental. También me pasa cuando estoy pensando mucho, ¿no? Voy a hacer esto, o tengo que hacerlo así, o lo podría hacer de esta forma, ¿no? Muchos pensamientos, pero no hay acción. Cuando de alguna forma es como si mi mente, es una sensación, como si mi mente solucionara todo o haría todo, pero en realidad mi cuerpo está sin acción, ¿no? Pero bueno, sobre todo la duda. Cuando hay miedo, cuando siento inseguridad, siento que estoy muy en la mente. Y cuando estoy en el cuerpo, siento que son los momentos en los que estoy presente, en los que puedo percibir cómo estoy yo y cómo es mi entorno, en los mm, que estoy atenta a lo que pasa a mi alrededor, porque cuando estoy en la mente no estoy presente aquí, estoy en otro mundo paralelo. Entonces, eh, cuando también de alguna forma percibo, ¿no? Lo que tú me decías, esas señales que nos da el cuerpo, pues si tengo calor, si tengo frío, si me duele aquí, si estoy incómoda, o, ¿no? O algún dolor o algo placentero en el cuerpo. Eh, para mí esas son las señales. Así son, así es. No, mejor descripto no puede ser. Bueno, a las personas que nos están viendo pueden hacerle cualquier pregunta, miren, para conocerlo un poco más, está abierto ahí para comentar. Por ahí Jimena nos dice que también es muy mental. Bueno, entonces ahí como conectándonos un poco más con el cuerpo. ¿Cómo y cuándo se desequilibran estos dos, ya sea el cuerpo, ya sea la mente? Y Ujú. bueno, también me surge, ¿no? Este contexto que nos acompaña hoy por hoy, creo que el desequilibrio se ve aún más, ¿no? Más tangible. Mira, yo creo, sí, voy a empezar hablando a nivel social, ¿no? Porque al final somos seres que vivimos en una sociedad, compartimos con otras personas y yo creo que a nivel social, todo el sistema que está hoy en día eh, está creado, ¿no? Justamente para que nos desequilibremos. Wow. eh, para que estemos totalmente desconectados de nosotros mismos, de nuestras necesidades, de nuestra esencia, de lo que realmente queremos, ¿no? Desconectados del poder confiar en la gente, en la sociedad, en la vida. Eh, entonces, toda esta situación, por supuesto, nos desequilibra totalmente. Entonces, todo lo que tiene que ver para mí eh, con la competencia, con el abuso, con el miedo, con situaciones que nos generan estrés, situaciones que no podemos llegar a comprender. No sé, situaciones, a mí me pasa también, situaciones que yo considero injustas,
todo eso me genera un desequilibrio, ¿no? Y después a nivel personal, bueno, creo que un poco muy similar, ¿no? Todo lo que a mí me genera miedo, me genera estrés, también hace que me desequilibre. Creo que está muy asociado también a las emociones, porque a veces también Mm, pienso, y bueno, esto ya me dirás, Mónica, a ver tú qué piensas, pero mm, estaba pensando un poco, cuando yo me siento también muy eufórica, que quizá podríamos hablar incluso de una alegría más externa, que está mm, más asociado quizá a una emoción más positiva, por decirlo de alguna forma, yo siento ujú, que cuando es una alegría externa, también puede aparecer ese desequilibrio, ¿no? Porque mm. mm, me lleva a desconectarme también de mi esencia y de esa paz interna. Pero bueno, lo asociaría más, o sea, como que eso es una reflexión mía que Sí. estoy ahí, ¿no? Como Ujú. pensando, una reflexión, pero bueno, sí que asocio más a todos los temas que tengan que ver con el miedo, con la competencia, con la inseguridad. Eh, sí, para Así mí es. todo eso nos genera un desequilibrio. Así es, totalmente de acuerdo. Creo que por eso hoy por hoy más personas buscan este tipo de espacios, buscan una conexión a través del arte, de la danza o de cualquier otro tipo de arte, porque incluso hasta el mismo arte, ¿no? Ha sido como relegado. Entonces, totalmente de acuerdo, la sociedad nos lleva para otro lado y Ujú. aunando para que, ¿no? Para que vengan tiempos mejores, un mundo mejor, ¿no? Para las nuevas generaciones que no, que sea como más coherente, no nos toca hacer tanto esfuerzo para estar alineados y centrados. Bueno, y Totalmente. con respecto a lo que dices de la alegría y del entusiasmo, a ver si lo entendí un poco. Sí, yo siento que hay una confusión un poco desde lo mental, de cómo la alegría a veces se convierte más eso en una euforia y cuando realmente la alegría viene de adentro y es más un entusiasmo que viene de enteos. Hay un orador que me encanta que se llama Roberto Pérez y él habla del entusiasmo y viene de la palabra enteos que viene de adentro y la euforia Ajá. viene de afuera, de euforia, ¿no? Viene de afuera. Entonces hay como que saber diferenciar la alegría genuina de la alegría que no es genuina, de la que, ¿no? De la que te saca del eje, ¿no? Del centramiento, a la que viene de adentro, incluso no es así, no es como, no tiene por qué ser tan visible la alegría genuina. La alegría genuina es más una paz interna, es más tranquila, pero igual irradia una belleza enorme y irradia eso, ¿no? Un entusiasmo. Bueno, no sé si me logre entender, pero yo lo veo también así, también me he hecho muchas veces esa pregunta, esa reflexión, porque todo lo que venga y provenga de adentro es mucho más auténtico y verdadero que eso que viene de afuera, ¿no? Que Ujú. te lo puede radiar a alguien, pero si lo sientes así como algo, ¿no? Que te mueve demasiado, pues quizás no es tan cierto, tan verdadero. Ujú. Bueno, por ahí me hacen una pregunta, dice Mayama, que es Ana María, dice, ¿cómo hacer que ese sentir de presencia sea más perdurable? Y Jimena nos comenta, esta sociedad nos quiere sacar de nuestro cuerpo la alegría que trae paz. Así es, Jimena. Bueno, respondiendo a Mayama, ¿cómo hacer que sea esa presencia más perdurable? Bueno, pues yo creo que es el gran desafío de, ¿no? De todas las personas que estamos en este camino. Bueno, yo creo, bajo mi punto de vista, es el ser consciente y la práctica. Yo creo que a cada persona le sirve, o sea, cada persona tiene recursos y herramientas distintas. A mí, por ejemplo, eso, lo corporal, como soy tan mental, lo corporal me ayuda mucho a bajar al presente, a conectarme con mi esencia, con mi eje. Entonces,
cuando yo, por ejemplo, eso, siento que estoy fuera del eje, vuelvo a conectarme con la respiración, con mi cuerpo, con el movimiento, y eso me ayuda a conectarme. Y siento que el poder mantener eso es práctica y el desarrollar la conciencia y la atención, ¿no? La atención al momento en el que aparece algo que nos saca del eje y poder ser conscientes, darnos cuenta para poder volver. Entonces yo creo que un poco en mi caso, yo diría que el desafío está en desarrollar la conciencia y la atención en el presente, porque yo creo que siempre va a haber algo a nuestro alrededor o en nuestro interior que nos saque del eje, que nos desequilibre, ¿no? Entonces, yo creo y siento que es difícil controlar, o sea, es difícil, no, yo creo que hay cosas que no, muchas cosas que no podemos controlar y que es inevitable que nos saquen nos desequilibren. Mm, Entonces, sí, yo apuntaría o me gusta centrarme en eso, ¿no? En tratar de desarrollar mi autoconciencia eh, y el darme cuenta en el momento en el que he salido para usar esas herramientas y recursos mm, que ya he apropiado, ¿no? Que ya tengo para poder volver. Yo creo exacto, que es el desafío y el sí. camino. Eso que dices, sí, de darse cuenta de cuando también se está afuera y no juzgarlo, ah, estoy afuera, no, no me doy palo, sino el darse Sí, la cuenta y es, Sí, es algo, la verdad que sí, es algo muy importante sobre todo eso, porque si no estamos en la misma, ¿no? Es poder mm, entender que es un camino, que es un aprendizaje, que cada uno mm, tiene sus tiempos y sus formas y que está bien y que lo importante yo creo es el estar en el camino, ¿no? estar. Estar en el camino, así que Así es. Sí, es un importante, proceso. no, muy importante. Sí, no es algo así como, ya, no, es un proceso y que requiere una ida y una vuelta. Y bueno, ir ensanchando ese observador, que también me parece muy importante traerlo, ese observador, ese testigo compasivo para volver nuevamente al eje y volver, ¿no? Darnos cuenta de Ujú. eso. Dice Jimena, ¿qué hacer para que eso de afuera que nos desequilibra no nos afecte tanto? ¿Qué opinas? Miren, Gran pregunta. gran pregunta, sí. Pues yo creo que se trata más de fortalecernos internamente, ¿no? De encontrar esos recursos y esas herramientas que nos ayuden a fortalecernos internamente. Eh, Mm, sí, yo creo, yo me centraría en eso, pero bueno, mm, después está en cada uno el encontrar esas herramientas y esos recursos. Como decía antes, eso para mí es el movimiento y es la expresión. así Es es, la naturaleza también, el estar en contacto con la naturaleza, ¿no? El poder sentir el césped o el pasto en mis manos o el oler eh, el río, no sé, a mí eso también me ayuda a conectarme, ¿no? Entonces, totalmente. bueno, un Sí, poco, tener ahí en la mesa esas herramientas presentes para cuando se necesite volver a ese equilibrio. La naturaleza, no, a cualquiera, yo creo que cualquier ser humano se nutre de esa sí. contemplación de lo natural. Bueno, creo que ya hemos hablado mucho de esto de cómo se desequilibran y cómo volver al equilibrio gracias a las preguntas que nos están haciendo. Entonces me parece que sería momento de hablar de las emociones, ¿no? ¿Cuál sería ese rol, ese papel de las emociones dentro de estos dos, cuerpo-mente? Ujú. Muy bien. Pues yo siento que las emociones tienen muy mala fama. No sé qué opinas tú, pero Sí, creo que total, tienen muy total. Y siento que son maravillosas, todas ellas, porque yo las veo como si fueran una alarma que nos va dando una señal que nos va dictando también cómo estamos, ¿no? O sea,
si yo, por ejemplo, en un momento empiezo a sentir tristeza, por poner una emoción, muchas veces pensamos, hoy estoy triste o siento tristeza, qué mal. Pero en realidad para mí las emociones nos sirven para la supervivencia y para lograr un mayor bienestar, porque es lo que nos permite darnos cuenta que algo no está funcionando bien, ¿no? Entonces creo que es eso, como la alerta Mm, que nos dice que algo hay que cambiar o hay que hacer de otra forma. mm, Entonces, mm, bueno, creo que son indispensables. Entonces, mm, pues ya está el juego que va entre cuerpo, emoción, mente, ¿no? Esa interrelación, ese juego, mm, pero creo que, bueno, son muy necesarias. Siento que a pesar de que poco a poco nos vamos abriendo, siento que todavía eh, estamos bastante cerrados a poder expresar libremente las emociones. Y, y yo creo que es algo indispensable el poder expresar las emociones para nuestra salud integral, ¿no? mm. Eh, expresarlo de cada uno de la forma que sienta. Bueno, en nuestro caso creo que es el movimiento, Así es. eh, pero bueno, hay infinidad de otras expresiones, por eso yo apunto mucho al valor que nos brinda el arte, ¿no? Y el proceso creativo, el poder expresar y plasmar en ese proceso, ya sea pintando un cuadro o bailando o en un teatro o en una poesía, Mm, no sé, infinidad de las distintas disciplinas artísticas, ¿no? El poder así es. plasmar en una obra, el poder procesar eso que me está pasando y ser la creadora de mi propia exploración, de mi propia búsqueda, ¿no? Resolución. Bueno, creo eso, un poquito que poco a poco nos vamos abriendo a estos espacios que nos permiten Ujú, abrirnos, compartir estas emociones. Y mm, confío en que poco a poco vayamos abriendo más y permitiéndonos más, porque te soy sincera, yo incluso muchas veces me cohíbo, o sea, yo trabajo de esto, vivo de esto, quizá tengo también eso, otro punto de vista o puedo ser más abierta y sin embargo muchas veces me doy cuenta y digo, pero si estoy guardando esta emoción, no me estoy permitiendo expresarla. Como que a veces yo misma me doy cuenta que digo, pero ¿cómo puede ser? Si, ujú. o sea, como que yo misma como que voy en contra de mí misma, ¿no? En ese sentido, como que quiero negar ciertas emociones eh, y digo, pero ¿cómo puede ser? Me sorprendo todavía, ¿no? Pero por eso son tan necesarios estos espacios. Sí, sí. Así es. Totalmente de acuerdo, sí. También por ahí escuchaba esto de cómo las emociones son necesarias para la autorregulación del cuerpo. Ajá, Y si las negamos, entonces, ¿cómo queda el cuerpo? Así, ¿no? Tenso, ¿no? Duele. eh, totalmente. sí, cambiar la mirada. Es necesario cambiar la mirada. Totalmente. Tienen muy mala fama, pero pues como, ¿no? Dentro de esta misma sociedad que comentabas tú, ¿no? La cultura nos ha impuesto esto de negar la emoción, de verlas como algo negativo, cuando Sí, son, además, sí. yo creo que es importante eso, el poder expresar estas emociones, elaborarlas, cuestionarnos también, porque no es solo la emoción en sí, sino que estas emociones también generan incluso físicamente, generan, yo qué sé, el mantener, por ejemplo, el miedo durante mucho tiempo nos genera mucha ansiedad, mucho estrés, y eso también hormonalmente nos afecta también en nuestro cuerpo, Así es. físicamente, las tensiones, los dolores, las lesiones corporales, ¿no? Cómo todo ello nos afecta. Entonces, bueno, me parece, sí, que es muy importante
el observarlas, expresarlas, aceptarlas sin juzgar, un poco lo que decíamos antes, ¿no? El tratar de no juzgarnos y, Mm, y bueno, eso. sí, tal cual. Bueno, pues me muero, es una pregunta que no estábamos ahí teniéndola, pero me muero de la curiosidad que nos cuentes una anécdota chiquitita, Ah, pequeñita, ¿no? No, no tiene que ser con detalle. De tu experiencia como danzaterapeuta, puede ser de alguien más, de algún consultante, alguna persona que haya tomado algún espacio tuyo, o de ti misma, ¿no? Una anécdota, así como le pregunté a Pablo y a los demás que han pasado por la entrevista, que me parece muy enriquecedor. bueno, sí, a mí una vez me sucedió algo que alguna otra vez posterior me ha pasado, pero fue la primera vez que me pasó y me quedó muy marcado, me sorprendió muchísimo y como que reafirmó, eh, bueno, todo esto de lo que estamos hablando. Una vez propuse un taller que estaba enfocado, era un encuentro para personas, o sea, las primeras eran personas que iban a experimentar la danzaterapia por primera vez. Entonces era una clase que yo enfoqué a lo lúdico, a fomentar la alegría. Y recuerdo, no me acuerdo la canción, pero sí que recuerdo que era una canción muy alegre, muy animada y un poco la propuesta era eso, ¿no? Conectarnos con esa alegría, la expansión y poder expresar desde ese lugar. Y recuerdo que hubo una persona que empezó a mover, me acuerdo que fue la parte de los... Además, me parece que fue un hombro, no los dos. Creo que se centró en el movimiento de un hombro. No recuerdo Mm, cuál. Y en ese momento en que empezó a mover el hombro, no sé con qué se conectó, pero apareció una emoción tan intensa que se conectó con ese movimiento, con esa emoción, bueno, con eso que estaría vivenciando la persona y que empezó con un llanto ujú, y le empezó a expresar, o sea, no sé qué pasó, que se conectó con la tristeza, con una angustia, empezó el llanto, ¿no? Y yo en ese momento me acuerdo que yo como coordinadora, como danzaterapeuta en ese momento me sorprendí, digo, ¿cómo puede ser? Pero, ¿qué hago yo ahora, Dios mío? ¿Pero qué ha pasado? Porque estamos bailando en la alegría y cómo puede ser que una persona se emocione tanto, ¿no? Bueno, después, al final de las clases, bueno, como hay un espacio para compartir, ¿no? La persona al final expresó que, pues eso, que en realidad él estaba tratando de conectarse con la alegría, pero que con ese movimiento le vino como una tristeza muy profunda, muy profunda, muy profunda, y que tuvo la necesidad de expresarla, ¿no? Entonces, fue maravilloso porque el sentir y darnos cuenta cómo las emociones, ¿no? Porque a veces hablamos de emociones y es algo como muy intangible, muy efímero, ¿no? Algo que no podemos tocar, que no vemos, pero que están ahí y que se impregnan en nuestro cuerpo, ¿no? Esas energías, esas emociones están en nuestro cuerpo. Y yo siento, yo lo leí así, que tenía algo aquí, una emoción, una energía aquí, algo bloqueado, y que en ese movimiento empezó a desbloquear y pudo de alguna forma sacar y expresar toda esa tristeza y de alguna forma limpiar, ¿no? ujú. Eso, ese bloqueo. Y bueno, me pareció, bueno, maravilloso. Más allá de que en el momento sí que lo pasé mal, ¿no? Por esas inseguridades propias de, bueno, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Pero bueno, eso, fue maravilloso. Qué Y maravilla. realmente fue una experiencia inolvidable. Ahí para que ustedes, los que se están conectando, puedan ver los alcances que puede tener una sesión de danza terapia. Y no sé si eso te responde un poco la pregunta, Jimena, que haces de cómo sacar ese miedo. Bueno, hay que mover ese miedo, ¿no? Hay que reconciliarse con él, eh, a través del cuerpo. No sé cómo le
podrías responder? Yo diría que, obvio, movimiento es mi recurso. ¿Cómo poder Sí. sacar ese miedo? Bueno, yo creo que el primer paso es poder darnos cuenta que existe ese miedo, que el miedo está ahí, o sea, el poder observarlo. Yo creo que ese es el primer paso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy una persona que tiendo a evitar, ¿no? Entonces, muchas veces, y hoy en día como que me sigo dando cuenta que recurro a ello, ¿no? Como que trato de evitar, es un poco lo que decía antes, ciertas emociones y miro hacia otro lado como si no existieran, ¿no? Entonces, el primer paso es darnos cuenta y aceptar que existe ese miedo. Y una vez que estamos en ese momento, que sin juzgar, como decíamos antes, ¿no? Esa mirada compasiva, ¿no? Como decías también Ujú. anteriormente, Mónica, una vez que podemos observar ese miedo, expresarlo, moverlo. Bueno, en mi caso es eso, moverlo por el cuerpo, ver ese miedo que tiene para decirme, de dónde nace ese miedo. Es como, es porque siento que es lo que comentaba antes, ¿no? Hay, sobre todo el miedo y la tristeza tienen muy mala fama, Así. y, pero tienen mucho para decirnos, mucha información para decirnos. Entonces, siento que tenemos que darle el espacio y la oportunidad para que nos puedan hablar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Nos puedan comunicar de dónde viene ese miedo, qué genera ese miedo, qué es lo que está generando ese Ujú. miedo. Y poder escucharlo sin juzgar para que se pueda expresar libremente y estar abiertos y abiertas, ¿no? Ujú. A lo que tenga que ser, a lo que sea, ¿no? Sin juzgar. Y también en mi caso, bueno, es el movimiento. En mi caso con el movimiento, pues yo lo que hago es tratar de permitir que ese miedo vaya transitando por distintas partes del cuerpo. Y, y posteriormente soltarlo para confiar, ¿no? En lo que me tenga que decir, lo que tenga que expresar. Y en Ujú. esa expresión yo creo que es donde aparece un poco la conciencia, ¿no? El darse cuenta de lo que me está pasando. Ujú. Sí, totalmente. Dejar que ese miedo sea cuerpo, sea movimiento y que la mente observe, porque a veces la mente es la que nos impide, ¿no? Nos cohíbe de estar conectados con esa emoción. Bueno, no sé cuántos minutos nos queden, así que te invito, miren, creo que sí quedan poquitos minutitos y no quiero que quede así como nos corta Instagram la hora, a que nos invites a tus espacios, lo que estás haciendo. Bueno, creo que hay varios proyectos ahí que vienen. Sé Ajá. que tenemos una gran diferencia horaria, pero ¿por qué no? También pueden ustedes conectarse con Miren desde Colombia. Bueno, es como la ventaja, entre comillas, que ha traído esta virtualidad. Sí, la verdad que sí, bueno, hay que mirar también el lado positivo. Sí, mira, yo actualmente, bueno, a mí yo apuesto por los espacios presenciales. Pero Sí. bueno, sí que es cierto que, y más en la situación que estamos, hay que abrir espacios virtuales también, que también considero que tienen un lado muy positivo y es poder conectarnos con personas de distintas partes del mundo y poder compartir distintas formas de pensar, distintas formas de hacer, ¿no? Y que me parece maravilloso. Entonces, yo por ahora no he hecho nada virtual. Me voy a lanzar en noviembre a probar a hacer algo, así que por supuesto que estáis todas y todos invitados, porque la idea es, quiero proponer un primer espacio, una primera clase, para yo también ver cómo me siento, ¿no? Para poder sentirme en esa virtualidad. Y, Sí, sí. y bueno, así que estáis todos y todas invitadas. Todavía no tengo fecha, así que no os puedo decir algo más concreto, pero bueno, ya en las redes sociales de Danzaterapia Renacer y de la Revolución del Colibrí lo voy a ir compartiendo. Así Ujú. que
aquí estamos. Y bueno, y por supuesto, si cualquier cosa que, si alguien necesite, si tiene alguna duda, quiere preguntar, comentar algo, pues también estamos en las redes sociales para lo que necesiten. Así que ya saben, pueden seguir a Miren en Danza Terapia Renacer y La Revolución del Colibrí, que me encanta ese nombre. Dice Bengalí, eres maravillosa, seguro que es un éxito. Claro que sí. Ay, Bueno, gracias. bueno, no sé si quieras decir algo más, cerrar como, o bueno, algo que te hayas quedado con ganas de decir. Pues simplemente, bueno, agradecerte, Mónica, nuevamente por la confianza, por tu insistencia, ¿no? En crear estos espacios. Eh, y bueno, muchas gracias también a todas las personas que han estado ahí, escuchándonos y observándonos. Y por mi parte, bueno, quiero recalcar nuevamente que es importante, y más en estos momentos, que las personas encuentren espacios para su expresión, para encontrar, que encuentren espacios de bienestar para cuidarse de forma integral. Y dicho esto, bueno, nuevamente gracias, Mónica, A ti, de gracias corazón. por haber aceptado la invitación. Soy bastante, ¿cómo se dice? Obstinada. Bueno, ahí voy, insisto, bueno, finalmente, y qué bueno que se dio. Me encantó conocerte un poco más, compartir tu experiencia, tu amplia experiencia, porque bueno, en el tiempo llevas más tiempo como danzaterapeuta, como no, como en este proceso de también, como decías, de abrir las puertas Ajá. de esta disciplina artística tan novedosa, tan interesante y tan integral también. Así que bueno, a Totalmente. todos los que nos vieron, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima entrevista. Vamos a ver quién también por acá continuamos con esta conversación, con más aprendizajes, con más, ¿no? Esto de interacción. Y también insistirles de esto que dice, miren, buscar estos espacios de expresión, de movimiento, de autorregulación en todos los sentidos. Y que sea presencial, hay que volver, hay que dar el paso, hay que dar el paso también, porque lo virtual también agota también un poco la experiencia. Así que volvamos también a ese, insisto, como a combatir, ahí como a vencer un poco esa cohibición con la que nos hemos estado sintiendo un poco impuestos y volver a conectarnos desde lo físico. Muchísimas gracias, miren. Un beso No, grande. Estás muy un bien. besito. Nos vemos en la próxima. Seguimos en contacto. Gracias, gracias, gracias. Dale, ya. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Un besito. Chao. Gracias. Chao, Chao. chao.